Elena, tristemente esto está llegando al final. Y digo tristemente, y hace una semana estábamos que no nos llegaba la camisa al cuerpo. Y hoy decimos tristemente, nos falta esta especie de conclusión y nos falta también que vendrá luego el discurso de cierre y despedida de nuestro provincial, que esperamos que nos diga por dónde podemos y debemos seguir con este tipo de relación de la provincia. Miren, estaba previsto en el programa que los responsables de los 9 diálogos se sentaran aquí y nos hicieran un resumen, no de conclusiones necesariamente, porque hemos dicho que aquí no veníamos a marcar líneas de trabajo ni a dar instrucciones, pero sí quiero que ellos y el resto de los miembros de los diálogos que están sentados por ahí, que participen abiertamente y digan cómo lo vivieron, qué aspectos generaron más discusión, qué cuestiones quedaron abiertas, qué líneas creen que es interesante trabajar. Y yo, Elena, te voy a dar la palabra a ti, pero solamente voy a decir una cosa. Para mí, perdonad que hable en primera persona, perdón. Esta reunión ha sido una reunión de descubrimiento y de sorpresa. Primero, ver físicamente lo grande que es nuestra institución en España. Ves esta sala hasta el fondo, te das cuenta de todos los que somos. Segundo, ver la disponibilidad de la gente. Ya dije el otro día que ninguno de ustedes, aunque algunos habían dicho que les chillo por teléfono, cosa que no es cierta, que otros digan que les ha tocado el palo más pequeño porque les tocó el peor tema, en fin, quejicas, que son todos unos quejicas. Pero yo sí estaba seguro de que eran gente muy potente. Lo que no estaba tan seguro y me ha sorprendido muchísimo es que no les dimos ninguna instrucción, les dimos un título y un encargo y ellos montaron las sesiones, buscaron colaboradores para las sesiones y yo no sé si tú piensas lo mismo, Elena, pero nos hemos dado cuenta de algo que sabíamos pero hemos constatado, el potencial intelectual de conocimiento y disponibilidad que tenemos en la provincia. No sé lo que tú... Sí, bueno, buenos días. Yo coincido contigo, Juanjo, que la verdad es que ha sido unos días intensos, ha sido un lujo también el trabajo previo, porque hemos estado trabajando durante meses con ellos en las salas, preparando cada ponencia, cada sesión de diálogo, ¿no? Y este diálogo ha sido un encuentro de debate y de riqueza. Yo creo que tenemos muchas cosas que nos unen, como hemos visto estos días, muchísimas. Y bueno, la verdad es que me gustó, por ejemplo, ayer Tony lo decía en su mesa, que las personas que han estado preparando cada diálogo han tenido entre ellos diálogos muy interesantes. Y quizá, ¿no, Tony, nos puedes contar, porque ayer lo comentabas tú con Álvaro y con Esther, ¿no? Que también en la preparación os ha servido para conocerse y les ha servido un poco también para interaccionar. Sí, es verdad. Okay. ¿Está el micro puesto? ¿Se me oye? Sí. No. ¿Ahora funciona el micro? ¿Probando? Sí, sí. Perdón. Bueno, es lo que... No. ¿No? ¿Puedo gritar aunque la voz se acopla? A ver, habla. Sí, ¿no? A ver, Tony. Cogemos uno de mano de toda la vida. Canta. Tienes que cantar. Hay que cantar un poco, sí. No, ayer fue difícil. Óndima. Es que soy natural. Claro. Gema ya le ha dicho que no puede decir eso. Muy bien. Hola, ahora sí funciona. Ahora ya no diré tacos, Gema, tranquila. Perdón. Bueno, gracias, Elena. Igual está pago. Sí.
¿Cómo? La pregunta es comprometida. Sí, Esto es por no cantar, Tony. Si Claro, te has no, no. cantado. que te toque el primero, que no tengas nada preparado, que te toque el micro, es para ponerte tranquilo. No, gracias, Elena. Es verdad lo que dice, que estuvimos hablando y estamos en un proceso de conocimiento mutuo. Algunos nos conocemos un poco más por proximidad y otros nos conocemos menos porque estamos lejos o quizá porque tenemos realidades muy diferentes. Y cuando preparamos el diálogo de salud mental, claro, es inevitable profundizar en, bueno, ¿y tú qué haces? ¿Tú qué sabes hacer? ¿Tú cómo lo ves? ¿Tú esta situación que me han planteado, cómo crees que de alguna manera tenemos que resolverla, ¿no? Y la verdad es que fue muy fácil. Con Álvaro y con Esther hemos trabajado súper bien y además nos ha permitido, ¿no?, profundizar un poco más en las realidades de cada uno y darnos cuenta de las diferencias. Y al contrario de lo que puede parecer, en nuestro sentido estaba que la diferencia enriquece, que de alguna manera el ser diferentes nos permitía aprender los unos de los otros. Porque si somos todos iguales, pues la verdad se hace muy monótono y aquí no aprende nadie. Y en esa sensación nos quedamos con ganas de más, ¿no?, de poder aprender más, porque ahí éramos 3, pero en la provincia de salud mental somos un montón. Y realmente hay muchas ganas de poder aprender de los demás. De hecho, en el debate, alguien levanta la mano, no recuerdo el nombre, alguien de las Islas Canarias dijo, oye, que no habéis hablado de salud, de discapacidad, ¿no? Y digo, es verdad, ¿no? Pero es que, claro, aquí... No. Digo, sí, pero es que en Madrid también hay discapacidad y en San Boi también hay discapacidad. Y dijo, anda. Pues ese anda es pero eso, caminemos para trabajar juntos y para poder elaborar de alguna manera proyectos conjuntos, que es el reto que nos planteaste, Elena. Es decir, hombre, yo creo que el diálogo salió muy bien, porque al final Elena se atrevió y dijo, bueno, ya os pongo deberes. Digo, vaya. Bueno, dejo el micro, que si no... Muy bien. Bueno, yo creo que empezamos por orden de asiento. Vamos a empezar, Gemma. Gema, claro. Vamos a ver. Cuéntanos Mi micro a lo mejor funciona. en 5 minutos. 5 minutos es tiempo aproximado para que nos dé tiempo a todos, ¿no? Cuéntanos un poco cómo fue tu diálogo, qué sensaciones tuviste, qué cuestiones surgieron, qué crees que necesitan más profundidad. Haznos un resumen de tu sesión, por favor. No. ¿Me oye? ¿Sí? No. Dice que sí, ¿eh? ¿Sí? Joder. Sí. El mío tampoco, pero... A cantar. Ahora. Vale, gracias. Bueno, yo las sensaciones que tuve, la verdad No. es que... No. Creo que se me oye a mí. John, ¿me oyes a que no? Creo que se me oye a mí. Creo que es a mí a quien se me oye. Pero Vale. yo no puedo hablar de Gema. Ya. Tienes que hablar. Esto ya sería Patricia. ¿Sería? Patricia. Hola. Bueno, a ver, la verdad que las sensaciones muy buenas. Tengo que decir que los miembros de la mesa pues dieron todo. Agradezco aquí a David, que no sé, no le he visto, por ahí está, que Ha venido. se ha sí. implicado muchísimo. Ay, qué lejos estás. Se ha implicado mucho. Se emocionó además ya y dijo, voy a intentar hacer... O sea, que al final ha sido un trabajo muy bonito. Es verdad que al principio cuando me llamaste yo dije, esto... A ti también te sigo, ¿a que sí? Quise decir que no, porque yo digo, yo no soy experta en este tema, pero la verdad es que, visto ya para atrás, mi sensación, he aprendido mucho y pues siempre son cosas que son un reto y que te hacen reflexionar sobre aspectos, yo creo que importantes. Así como resumen de cosas que creo que salieron, que me gustaron, pues el tema de la flexibilidad, ¿no? Entendiéndola como que no hay que cambiar todo, o sea, los valores no tienen que cambiar, sino que tienen que cambiar los cómo, ¿no? Y que se puede ser flexible, hay que buscar formas, ¿no? Hay que buscar formas de flexibilidad, queriendo cambiar, ¿no? Al final lo que se trata es de hay que querer cambiar, ¿no? Es verdad que somos una institución con muchos años de bagaje y que quizá rígida en algunas cosas y lenta en los cambios, ¿no? Pero que pues hay que proponer pequeños cambios para mejorar, ¿no? Luego, el tema de los jóvenes, que verles de una manera positiva, ¿no? Es muy frecuente decir, es que los jóvenes de hoy en día, nuestra generación era mejor. Ver un poco las cosas positivas que tienen nos ayuda
a posicionarnos de otra manera ante ellos y ver qué es lo que pueden aportar, ¿no? Me gustó mucho Paula, que era la estudiante que vino, que hablaba de que son una generación muy formada, que les han empoderado para decir, oye, sois científicos, sois personas formadas y tenéis mucho que aportar y quieren aportar, ¿no? Quizá eso como hecho a lo mejor diferencial con otras generaciones anteriores, ¿no? Y ese querer aportar, pues me parece que es algo que tenemos que aprovechar. Es cierto que luego todo esto depende de las personas, ¿no? Y cada uno tenemos nuestras experiencias con la gente joven, pero yo creo que hay que encontrar el punto en el que ellos puedan aportar, ¿no? Y en este sentido, muy importante la gestión del talento diferenciado, ¿eh? No somos todos iguales, no todos necesitamos lo mismo, pero esto ya nos pasa a todos, ¿no? Yo en la gestión veo que hay una persona que trabaja por un motivo y le motivan unas cosas diferentes que a otra. Entonces, encontrar ese talento diferenciado y donde cada persona puede dar lo mejor de sí misma también hace que las personas estén más motivadas, que trabajen más comprometidas. Y bueno, esto que yo creo que en los jóvenes es importante, ¿no? El hecho de yo me he formado en esto, soy experto en esto y tengo este bagaje y necesito que se me reconozca y que se me utilice, ¿no? Ese conocimiento creo que es importante. Conocer a las personas y no a los trabajadores. Esto es algo de lo que se habló ayer que me parece fundamental, ¿no? Y que además tiene relación con esto anterior que acabo de decir. Tenemos que conocer a las personas que trabajan con nosotros en su ámbito personal, ¿no? No solo cómo son cómo trabajan y cómo desarrollan cómo hacen su desempeño laboral, sino qué cosas les interesan. De esa manera vamos a poder reconocerles, vamos a poder darles aquello que necesitan para que se sientan tener ese sentido de pertenencia y se sientan comprometidos con la institución. Y luego otra cosa a resaltar es la importancia de los mandos intermedios como líderes. Creo que es fundamental y ahí sí que tenemos que hacer un esfuerzo porque, bueno, en mi experiencia al final eliges de mando intermedio a la persona que a lo mejor es más afín a tu estilo de liderazgo o más afín a lo que al esquema que tú quieres plantear, pero a lo mejor a esa persona le falta formación. Es muy difícil ser ese líder, tienes que tener muchas cualidades, entonces, y además que son los transmisores de todo lo que es el sentido de lo que es el entorno laboral. Entonces me parece que ahí tenemos que hacer un esfuerzo en formar a las personas que van a ser esos mandos intermedios, esos líderes, ¿no? Y por último, resaltar la transparencia como eje importante que tiene mucho que ver con la comunicación interna. Ser transparentes en todo lo que hacemos, explicar las cosas. Si damos voz a las personas para que participen, es verdad que esto es un arma de doble filo, ¿no? Quiero participar, te doy voz y luego no te hago caso porque no te puedo hacer caso, pero a lo mejor explicar el por qué se toman las decisiones y que las personas entiendan, ¿no?, cuál es la línea y que la gestión es transparente, ¿no? Esto de la comunicación es muy difícil porque también cada uno recibimos la información de una manera diferente y desde luego los comunicados en carta no creo que se lean mucho. Pero no solo los jóvenes, también los mayores. Entonces, bueno, hay que hacer, yo creo que un esfuerzo ahí por intentar ser transparentes, por transmitir el porqué de la toma de decisiones desde la dirección hasta los mandos intermedios y que las personas se sientan también vinculados a esa decisión y también aumenta esto el compromiso. Y ya está, yo creo que no sé si me dejo algo. Yo creo que muy bien, no sé si alguien quiere hacerle alguna pregunta. Yo, de lo que ha dicho Gemma, solamente aprovecho para decir algo. Estamos echando de menos en esta reunión a Mireia García, la directora corporativa de Personas, Valores e Identidad. Está la pobre con COVID. Ha escrito esta mañana que hoy parece que empieza a estar un poco mejor, pero está realmente fastidiada. Y lo digo porque ella, con algunos más, estamos empeñados en formar específicamente a nuestra cadena de mandos intermedios. Creemos que los que estamos aquí, que somos directivos, hemos de ser transparentes, fiables y servir de ejemplo. Pero la cadena de mandos intermedios tienen que aprender a ser buenos mentores. Tienen que saber acompañar, identificar, asesorar, porque ahí está el esqueleto de la organización. Y esto aprovecho para darle las gracias, aunque no esté, a Mireia, porque es un tema que le preocupa y que nos preocupa y que queremos trabajar mucho, ¿no? Y luego hay
hay una cosa que me llamó mucho la atención, Emma. No sé, ¿recuerdas cuando dijeron, es que la digitalización es una nueva forma de hacer una asistencia más humanizada? No sé si se me oye. Dijeron, digo, la estudiante, si es que la digitalización es una forma de hacer la asistencia más humanizada. Algo no es contrario a lo otro. Y esto, para mí al menos, que soy analógico de los viejos, supuso una nueva forma de verlo, ¿no? Sí, quizá para nosotros la digitalización nos resulta ajena, ¿no? No hemos nacido con ella, entonces nos resulta algo en la que no entendemos la relación personal de esa manera. Los jóvenes yo creo que sí entienden la relación personal a través de lo digital y yo creo que es una oportunidad para poder llegar allí donde ahora no llegamos, ¿no? Y además en un futuro creo que hay que repensar mucho las cosas porque no vamos a llegar, ¿no? O sea, sabemos el reto del sistema sanitario y la sostenibilidad. Entonces, para los jóvenes es cierto que sí que puede ser una forma... En el COVID se ha visto que la digitalización era una forma de acercar a las personas, ¿no? Pero es verdad que era una circunstancia especial. Pero trascendiendo eso y ver, oye, si yo no puedo informar a los, por ejemplo, familiares y lo puedo hacer a través de una aplicación online en la que el contacto también es de forma directa, pues a lo mejor es una forma también de humanizar, ¿no? De otra manera, ¿no? Donde no podrías a lo mejor ir a ver a todos los pacientes o ir a ver a todos los familiares. No sé, a mí no me ocurren muchas formas, pero entiendo que los jóvenes sí. Lo malo es que es verdad que ahora mismo entendemos a personas mayores que a lo mejor tampoco ven eso como una forma de relación, con lo cual yo creo que esto es algo que va a ir cambiando con el tiempo, pero que tenemos que tenerlo en cuenta e ir trabajando en crear espacios también en lo digital para que el paciente y la familia se sientan más atendidos, ¿no? No sé si quería hacer. Hola, buenos días. Sí, mira, quería hacer un comentario. Yo no pude estar en tu mesa porque el formato, claro, al estar en mesas Luego nos dirá Rodrigo cómo podemos estar todos en todas las mesas. es una cosa que a la orden Eso tendrá no lo que dirá reflexionar sobre la ubicuidad total, ¿no? Pero que no sé si la digitalización nos lo permitirá. Pero esto de la digitalización, que yo no estuve en tu mesa, realmente quería comentar una experiencia que hubo en nuestro centro, que fue que está existiendo en nuestro centro por iniciativa de los propios profesionales, de los más jóvenes, y es que han desarrollado un aplicativo que fue sorprendente porque nos lo comentaron los profesionales a la dirección, que tienen en fase de investigación y donde han retirado el ordenador de los despachos, porque ellos decían que echaban en falta, con toda la necesidad de la historia clínica electrónica y todos los documentos que tienes que rellenar, que echaban en falta la mirada del paciente y por lo tanto que el ordenador les era una barrera. Y hay un aplicativo que es comercial y que ellos lo han ido desarrollando que con inteligencia artificial recoge todo la conversación, es capaz de diferenciar quién habla y luego lo transcribe. Y cuando has acabado la entrevista, lo revisas y lo elevaba a la historia clínica electrónica. Para nosotros fue interesante por varios puntos de vista. Primero por esto, ¿no? Porque ves que la digitalización, la tecnología puede ser un arma, ¿no?, interesante para humanizar. Y lo segundo era cómo promociones de profesionales jóvenes, más, o sea, que no les da temor explorar en aplicativos y en nuevas tecnologías, cómo realmente ellos habían tenido la iniciativa, la habían probado y estaban haciéndolo de una forma científica, ¿no? O sea, estaban recogiendo la calidad percibida por parte de los propios profesionales, ¿no? De manera que sí, hay herramientas que realmente permiten humanizar mucho más, ¿no?, acercarse más al paciente. Bueno, si os parece, vamos a cambiar de diálogo, porque gracias, Gemma. Vamos a pasar a otro. Yo creo que el tema de digitalización y comunicación ha salido mucho estos días, también de humanización en varios diálogos, pero el primer día, la primera tarde, empezamos a hablar también de exclusión social grave, sin hogarismo, Juanma. Y bueno, nos vas a contar ahora las conclusiones, pero ellos nos hicieron en esta sala, nos hicieron un trabajo por equipos justo con una tableta de madera que tiene ahora, que nos puede enseñar para los que no estuvisteis, y nos hizo un trabajo en equipo de pensar conjuntamente, ¿no?, de otra manera, y también nos presentasteis un tema sobre capacidades
y la aproximación a las capacidades de las personas, que es aplicable al tema de la exclusión, pero también a cualquier ámbito. Si quieres, Juanma, contarnos un poquito. Sí, por aquí, ¿verdad? Sí, es que estaba probando por si me funcionaba el de diadema para que no se escuchara doble. Por supuesto, nos pareció muy interesante cuando nos propusieron la temática, porque la directriz que teníamos era, bueno, hablemos sobre sinhogarismo, pero sobre todo hablemos de este espacio que estabais además comentando antes, de generar sinergias entre centros. Y centros necesariamente que no tienen por qué ser de intervención social o no tienen por qué ser de atención a personas en situación de exclusión. Y desde nuestra perspectiva, desde nuestro diálogo, intentamos dar algunas claves. No voy a alargarme mucho en las claves que dimos porque al menos la mitad de los que estáis dentro del público lo habéis escuchado, pero sí que intentamos ver el qué, el cómo, ¿no? Que es una persona sin hogar, que todos sabemos que es una persona que está viviendo en la calle, pero expandir ese concepto, ¿no? Las personas que están también en los recursos, o entender que la exclusión residencial puede ser personas que no tienen acceso a una vivienda adecuada, ¿no? Y es algo que nos parecía interesante, no tanto como fenómeno, porque es un fenómeno que ha estado desde hace siglos presente. Sí que es verdad que ahora tiene una evolución y un incremento en el cual tenemos que estar pendientes y respondiendo. Pero sobre todo también porque es una posibilidad de aprender a responder a una necesidad emergente. Y van a haber necesidades emergentes. Es algo que además hemos visto en los diferentes módulos. A mí me gustó mucho la presentación, por ejemplo, que hicieron sobre salud mental y cómo decían, oye, era algo que estaba allí, las problemáticas de salud mental, pero es verdad que ha habido un boom, ¿no? Y cómo aprendemos a responder desde esa parte. Si pudiera medir si funcionó o no el módulo, para mí no era tanto sobre el aspecto de cómo fue el propio diálogo, sino los diálogos que han surgido posteriormente. Y ahí os tengo que agradecer, antes de pasar a lo del juego, porque es verdad que hemos tenido diálogos en estos 3 días en los cuales gente que era completamente ajena ha venido y ha dicho, oye, esto me interesó mucho, qué interesante, cuéntanos un poquito más, o que nos han aportado desde su perspectiva y nos han dicho, oye, esto que habéis estado contando se parece mucho a un enfoque de comprensión de sistemas complejos, esto no se podría asociar a inteligencia artificial, y era como, han salido diálogos de todo tipo o incluso asociados a recursos de atención a personas sin hogar que nos ha permitido dialogar en ese sentido. Entonces sí que quería agradeceros tanto a la gente que estuvisteis, pero los diálogos posteriores. Y la última aportación, como decía Elena, intentamos que desde la perspectiva del sinhogarismo ver qué cosas podían servir a otros centros. Y para eso, fruto de una investigación que habíamos llevado con la Universidad Politécnica, tratábamos de entender cómo funciona. Estuvimos repartiendo estos kits y tengo todavía 15 hay centros que no lo tienen, así que luego que nos busquen y les repartiremos. El enfoque de capacidades permite ver el proceso de elección, ¿no?, de una persona, decir, oye, quiero algo o no lo quiero, tratar de comprenderlo de manera compleja. Y es verdad que esta mañana, si me quedan 2 minutitos todavía, sí. Esta mañana estaba pensando cómo lo podía explicar en el plenario a la diversidad de centros que tenemos hoy aquí. Y pensaba, ostras, tiene que ser un ejemplo que pueda dar un marco de comprensión para centros sanitarios, para centros sociales y diferentes perfiles. Y voy a hacer un ejemplo utilizando algo que pasó ayer en la cena. Ayer un grupo de valientes, creo que fueron en torno a unas 30 personas, se fueron a bailar después de la cena. Digo valientes porque viendo que estáis todos, son gente que está ahora aquí, que se han reconstituido. Están fichados. 30 personas es un 10% de los presentes. Si Rodrigo para el Dialoga 2025 quisiera que ese 10% aumentara, podría pensar que los otros 270 personas no quisieron ir a bailar. Pero si a este factor o a este problema o a este intento de cambio
le aplicas el enfoque de capacidades, puedes comprender que a lo mejor una parte de las personas que no fueron a bailar era porque no tenían zapatos para bailar. Quizá otro porcentaje de gente que no fue a bailar era porque en su familia le han enseñado que si no bailas bien, no tienes que bailar. Y quizá otro porcentaje, una vez intentó bailar, se rieron de él, tiene un trauma y no baila. Vemos que la decisión de no bailar a veces puede estar condicionada por algunos factores. Entonces, aplicando una herramienta como puede ser el enfoque de capacidades, nos permite comprender cómo una decisión puede venir de diferentes espacios y al menos en los centros de atención a personas sin hogar nos permite trabajar con la persona en esas barreras hacia una estructura decisional. Así que espero que más gente baile el año que viene y muchas Dolores, gracias. ya no te libras. Bueno, Juanma, la verdad es que fue una sesión estupenda, participó muchas personas, pero yo quiero pasarle ahora la palabra a Javi, que está allí al fondo, porque tuvimos un debate sobre el enfoque de capacidades y él tiene otra aportación y otro punto de vista que creo que es importante. Javi, ¿te animas brevemente a dar tu palabra? No te he oído, Javi, gracias. Con eso no contaba, ¿no? Yo que me he escondido aquí detrás. De aquí se ve todo, Javi. No, o sea, no es tanto un cuestionamiento del enfoque por capacidades, porque me parece una metodología muy interesante y muy válida para entender, especialmente, muchas veces la realidad de las personas sin hogar es un cúmulo de malas decisiones y de malas elecciones. Entonces, me parece una herramienta muy interesante. Sí que luego con Juanma, al día siguiente, estuvimos hablando largo y tendido por temas de contenido. Una de las cosas que eché a faltar en la sesión fue un enfoque más de los factores estructurales e institucionales que generan sinhogarismo. Porque está bien poner el foco sobre las capacidades de las personas, sobre las elecciones, pero también nosotros tomamos decisiones que también pueden generar exclusión social. En el momento que decidimos una baja o que alguien marche de nuestros centros, y esto es igual en lo sanitario que en lo social, podemos estar generando exclusión social porque no estamos teniendo en cuenta los factores estructurales como el acceso a la vivienda, como en qué situación habitacional está esta persona ante una alta hospitalaria o ante una situación de sobrevenida de sin hogar. Era esto. O sea, la herramienta me parece súper válida. Juanma la ha explicado, como todo lo explica, súper bien. Pero eché a falta en la sesión, y así le dije a Juanma, que todo el foco lo habíamos puesto sobre el proceso que hacemos en los centros sociales de recuperación de la persona sobre sus propios factores, sus capacidades, sus competencias, sus relaciones sociales, y me faltó o eché de menos el condicionante de esos factores estructurales e institucionales que impactan en sobremanera, porque la situación de la vivienda, esto nos afecta a todas, o sea, y a todos, porque estoy seguro que en los centros especiales de trabajo, que en los hospitales, tenemos personas que estamos atendiendo con problemas de vivienda, pero es que ya tenemos también profesionales con problemas de vivienda. Y esto no podemos mirar hacia otro lado, porque a nivel de incidencia como orden, ya no, más allá de las batallas que puede hacer Valencia, que podemos hacer en Barcelona, en Murcia, en Málaga, en Lleida, más allá de estas batallas que tenemos los sociales con el tema de la vivienda, con el tema de la calidad del empleo, de la garantía de rentas, del problema migratorio como grandes factores de exclusión social, evidentemente está el acompañamiento a las personas, que es donde nosotros somos en nuestro valor diferencial, cómo estamos al lado de las personas. Pero era simplemente eso, o sea, el tema de factores motivadores de la exclusión social. Gracias, Javi. Pero bueno, esto es un buen ejemplo que otro punto de vista, ¿no?, puede complementar un diálogo. No sé, seguro, Juan José, que en alguna otra mesa también salió este tema, ¿no? Mucho. Mira, salió en la mesa que lideraba José Luis Castellar. En la mesa de José Luis Castellar
también fue de la primera tarde. Perdón, a ver, así. Digo que también salió este tema en la mesa que lideraba José Luis Castellar, que también fue en la primera tarde, y en la que intentábamos deslindar o nos proponíamos deslindar obra social de acción social. No les voy a explicar lo consustancial que esto es para la institución a la cual pertenecemos, pero yo quiero que nos cuente, José Luis, sus percepciones, las ideas que surgieron, y luego yo tengo alguna pregunta para José Luis o para alguno de los que participaron en el panel. Pero cuéntanos, José Luis, cuéntanos. Bueno, lo primero voy a coger tu mensaje, Juan José, del inicio, porque viendo las 300 personas que estamos aquí, talento hay mucho. Talento, pero además representativo de todo lo que hay en nuestros centros. Ahora es responsabilidad de otros, tu caso a lo mejor, de gestionar este talento. Y Dialoga 24 yo creo que ha sido un acierto completamente, primero por ponernos cara todos, aunque no nos acordaremos mañana. Pero hay mucho talento y tenemos que ser capaces como institución de ordenarlo, de poner el foco en determinados proyectos y podemos ser referentes en muchos ámbitos. Por cierto, no sé dónde está Rodrigo, que vaya preparando una sala de baile para el año que viene, porque después de la exposición nos ha apetecido bailar a todos. Bueno, efectivamente, en el diálogo que tuvimos en la primera hora de la tarde, a las 4 de la tarde, pretendíamos los compañeros más que nada ver si existía esa diferencia entre obra social, acción social. Y lo primero de todo, y antes de que se me olvide, agradecer a las personas que participaron en el diálogo, y a Inmaculada Iglesia, a Julián Besteiro, a José Manuel Quesada de Sevilla y, por supuesto, a Ignacio Romero y a Salvador Maneu, que uno de los objetivos que cuando a mí se me asignó este diálogo fue contar con personas también que no conocía. Y porque creo que también es parte del objetivo de Dialoga, conocer a otras personas, conocer a otros talentos y conocer otros ámbitos también. Cuando a mí me trasladaron obra social, acción social, y yo empecé a hablar con Salvador Maneu e Ignacio, pues yo tampoco lo tenía claro. Por eso cuando hicimos el Mentimeter y salía ahí diferencias, yo en su momento tampoco lo tenía claro. La obra social al final como una expresión de solidaridad ciudadana, y la acción social pues como una forma de solucionar la situación de vulnerabilidad social que tienen personas, pues bueno, tiene sus diferencias, sobre todo a nivel organizativo también de la institución. Nos pretendíamos de alguna forma, primero, poner en valor como parte de la institución, como parte identitaria de la institución, algo que nos diferencia con respecto a otros, que ayer precisamente pues salió en uno de los diálogos de hospitales. También visibilizar por la diversidad que tenemos, que es muy buena, y no se nos tiene que ocurrir homogenizarla, porque creo que aporta un valor tremendo en los distintos modelos que existen. Puede considerarse unos más avanzados, otros menos, yo creo que no. Es decir, cada uno en las circunstancias de su territorio, cada uno en las circunstancias de su centro, de su madurez, de su historia, de su vinculación con la sociedad, en definitiva. Yo creo que no hay que homogenizar. Y buscábamos también pues, distintas áreas de confluencia y buenas prácticas, ¿vale? Al final, algo que salió fue, oye, la terminología que tenemos no ayuda, como decía Salvador Maneu, y no somos comprensibles ante las instituciones. Al final, muchas veces también yo creo que el mirarnos mucho hacia adentro, bueno, tampoco es bueno. Es decir, los demás van a ver todo lo que hacemos, las instituciones nos van a comprender si vamos con un argumento sólido. Y la terminología yo creo que a San Juan de Dios tampoco le importaba mucho en su momento. Yo creo que al final de lo que estamos aquí es para ayudar a los demás en sus distintos ámbitos, en sus distintas vertientes.
Y el ponerle nombre es importante hoy en día porque, bueno, si no se le pone nombre a las cosas, eso... Bueno, y Manuel del Castillo, con sus modelos de 5C, M y J, es un experto en eso, pero bueno, eso hoy en día es muy bueno porque es una forma de captar la atención, de hacer comprensible algo complejo, pero en nuestro caso, que yo creo que ayuda a los demás, es fácilmente entendible. La obra social, pues cuando en su día Juan José me comentó, oye, que ha de financiar la obra social y que no, pues la obra social tiene que estar donde tiene que estar, independientemente que haya financiación pública o no, donde la orden, donde cada centro considere que tiene que dar el paso. Y a partir de ahí, pues a lo mejor pasado el tiempo encontraremos financiación para esa actividad. Pero la obra social, en definitiva, yo creo que no tiene que estar concentrada en un determinado ámbito, en una determinada actividad. Un planteamiento que salió también, oye, tenemos que tener un planteamiento estratégico a nivel de acción social para saber también la obra social, dónde tiene que estar y dónde no. Probablemente hoy en día en no muchos centros, salió de hecho en el diálogo, no muchos centros tengan ese planteamiento estratégico de la acción social. Algo que me pareció interesantísimo y que a lo mejor se nos pasó un poquito recordarlo al final y quería hacer hincapié en el caso de Mallorca, cuando hablé en su momento con Carulla, perdón, pero el nombre ahora se me ha ido, ¿sabes? Joan, es que Joan, las cosas todavía me... Con Joan Carulla, bueno, en la primera llamada me dijo, oye, sí, Inmaculada Iglesias, que además está en el comité de dirección. Me hizo un pequeño clic porque no es lo común. Y hablamos mucho de identitario, hablamos mucho de constitutivo, de la orden, de solidaridad, de que nos diferenciamos, pero resulta que después donde se toman las decisiones, que son los comités de dirección, no están. Y me llamó la atención. Me llamó mucho la atención. Quizás no es el momento, pero yo lo lanzo porque a mí me ha hecho que pensar, la verdad. Bueno, ahí lo dejo, ¿vale? No sé cuántas personas de solidaridad tenemos presentes en la sala, pero eso nos llena la boca con solidaridad y las personas que trabajan el día a día con solidaridad no están, o hay poquitas. Con lo cual, bueno, es una forma de reflexionar. Bueno, si tengo más tiempo, sigo, Juan José. Mismo, tienes 4 minutitos más si quieres. Y si no, Como quieras, como quieras. Bueno, no sé si los compañeros que participaron en la mesa le apetecería decir algo, que al final son los protagonistas. Es decir, yo al final lo que hice fue un papel de coordinar, pero los protagonistas al final son los que han participado en las mesas, que os tocará a todos, ¿eh? Vaya ya a creeros que os vaya a escapar. En diálogo a 25 es una ruleta. José Luis, ¿tú me dejas que haga una pregunta? Por supuesto. ¿A la sala? Por supuesto. ¿Me intimites? Salieron... No. Yo ya dije que soy analógico y de los viejos, o sea que no. A ver, hay varias cosas que me sorprendieron de vuestra sesión. Y voy a enumerar 3 para si alguien quiere contestar. Con algunos de los que están en la sala, ya les dije el otro día que querría que me dijeran algo de esto. Una es la necesidad de tener un modelo provincial de acción social en el cual se establezcan el cómo, el con qué criterios y el para qué poner en marcha programas de acción social dependiendo de las necesidades locales o territoriales, pero con un modelo consensuado. Yo no sé si estamos todos de acuerdo en eso o no. Otra cosa que has dicho tú, que es la necesidad de unificar, reflexionar y clarificar la nomenclatura que utilizamos. Una tercera cosa que salió es la necesidad de solidaridad intercentros. Y una cuarta, que esta sí la voy a hacer personalmente. Iria, ¿dónde estás? Que no te veo. En un pasillo, Iria, que no estaba en esta mesa, me dijo,
Juan José, creo que no tenemos en cuenta que la obra social de la orden también puede apoyar acción social de instituciones fuera de la orden. Y esto me gustaría, si quieres, que lo ampliases un poquito más, porque me pareció una idea brillante. Bueno, esto me pasa por hablar cuando no debo. No, yo creo que esta fue una mesa muy interesante. Le comentaba ahora a María José que uno de los comentarios en la sala de gente que se ha incorporado hace poco fue que a veces nos hacemos mucho lío con la terminología y que realmente las imágenes valen más que 1000 palabras. Estoy un poco nerviosa porque no me esperaba esto. Y yo creo que el tema de obra social, acción social, aunque está muy vinculado, a veces esa vinculación nos constriñe un poco a la hora de visibilizar los posibles destinos de los fondos que captamos a través de la sensibilización, a través de la obra social. Y creo que tendríamos que reflexionar que lo importante es el destino de esos fondos independientemente de quién ejecute esa labor. Y bueno, pues era esto un poco lo que quería transmitir cuando lo comentamos. Muy bien. Salvador, ¿quieres decirnos algo o no? Te veo mirando atentamente, por eso te lo digo. Bueno, buenos días. Acepto gustosamente la invitación de Juan José a hacer alguna aportación. Bueno, yo creo que el diálogo fue muy rico y prueba de ello es que los 2 días siguientes hemos seguido hablando de este tema con varios compañeros. Los retos que detectamos en la preparación y durante el diálogo se han mantenido después. O sea, no hemos resuelto prácticamente nada, pero como mínimo hemos dialogado. A mi entender, tenemos un reto en el perímetro de lo que entendemos por acción social y que entendemos por obra social. Y empiezo por ahí. Yo creo que a mi modo de entender, cuando pienso en la solidaridad en su conjunto y, por tanto, específicamente en la obra social, a mi entender, es el altavoz de San Juan de Dios ante la sociedad, ofreciendo o invitando a la ciudadanía a un nuevo modelo de sociedad, más justo, más equitativo, más inclusivo, haciendo propuestas concretas a la sociedad en forma de voluntariado, en forma de aportación económica, en forma de hacerse suyo nuestro discurso. Hay varias formas. Esa invitación tiene varias manifestaciones. Eso para mí es la solidaridad. La acción social es un ámbito asistencial, como lo es la salud mental y la discapacidad. Y tiene un reto, que es el perímetro de la acción social, porque está orientado a satisfacer necesidades, a garantizar derechos. Y entonces eso puede ser tan amplio como queramos. Es difícil ponerle fronteras a la acción social. Quizás, sí, perdonad. Y entonces, para diferenciarlo un poquito de la obra social, la acción social se concreta específicamente en personas con nombres y apellidos, con programas concretos. Eso es acción social. Quizás si la nomenclatura cambiara, las cosas serían más sencillas. Si a la acción social no le llamáramos acción social y a la obra social no le llamáramos obra social, es probable que todo este debate fuera un poquito más sencillo. Y por tanto, yo me sumo a lo que habéis dicho ya, José Luis. José Luis, cuando intervenía, creo que tenemos un reto en el relato. Ni nosotros no lo acabamos de entender y fuera no nos acaban de entender. Y yo hago una propuesta que es recordar, creo que deberíamos recordar que somos administradores temporales de una obra colectiva. Nosotros estamos de paso y dentro de unos años de los que estamos aquí habrán algunos y muchos ya no estaremos. Entonces yo diría, ¿por qué no nos imaginamos cómo nos gustaría que fuera la organización para cuando nosotros no estemos? Si lo hacemos así, lograremos desapropiarnos de las cosas y pensar con un poquito más de objetividad. Esa es mi propuesta y si recogéis el guante, pues yo encantado de participar en esa reflexión. Gracias. Yo quería
completar un poco lo que decía, creo que era Iria, ¿no? Es que yo soy muy malo para los nombres. Sí, Iria. Iria, gracias. En Sant Joan de Déu hay una iniciativa que cuando yo la descubrí, mira que llevo 26 años y no hace tanto que la descubrí, me pareció fantástica porque significa el cierre de un ciclo que es tan difícil en la salud mental como es la recuperación como persona humana plena que tiene un papel en la sociedad. Todo el mundo ve los enfermos mentales como los receptores de la acción social, de la solidaridad, de ¡ay, pobrecito, hay que ayudarles, etc. Pues hay un programa que se llama Acción Solidaria, que salió de los propios usuarios, acompañados por una de las coordinadoras de las unidades de rehabilitación, en el que son los propios usuarios los que desarrollan actividades que recaudan dinero y donan a entidades fuera de San Juan de Dios. Y creo que ese es un ejemplo fantástico que el día que me lo contaban a mí casi se me caían las lágrimas, porque es darle la vuelta a un discurso que está tan enraizado que nos cuesta de creer. Y cuando lo ves que es posible, ¿no? Que vas a dar un dinero a los bomberos, a la policía, a una ONG, no sé, a una entidad que cuida de animales que están en la calle, realmente ves un poco el valor de la potencia de la solidaridad desde el otro punto de vista. Yo creo que esto, que es un poco un ejemplo de lo que tú decías, ¿no? Cómo nosotros podemos trabajar con otras entidades, pues es algo que es fácilmente copiable, porque esto realmente no tiene copyright, ¿eh? Esto es simplemente venir, verlo y exportarlo. Bueno, pues ahora vamos a la mesa más fácil, porque hemos tenido muchos diálogos, pero José Carlos, hay que reconocer que tu mesa fue la más fácil y además tuvimos un Mentimeter al inicio y otro al final y hubo cambio de opinión, con lo cual la cosa fue bien. Bueno, José Carlos consiguió con 3 ponencias que nos hablaran. Su tema era la cuenta de resultados y si reflejaba el despliegue de la misión o no, y él consiguió algo, vamos, increíble en 2 horas. Primero nos hablaron de partituras y de tener una brújula concreta para llegar a la misión que tiene que hacer San Juan de Dios, que ahí el hermano Quinerra fue una presentación muy inspiracional. Luego hicimos la carrera casi de económicas en 20 minutos, porque vino un profesor de San Telmo y en 20 minutos nos dio una píldora formativa sobre qué es una cuenta de resultados y cómo hay que leerla. Y luego ya conseguimos con Jaume Morell aterrizar, ¿no? Realmente en una cuenta de resultados de un hospital de San Juan de Dios, cómo hay que leer esa cuenta, si realmente aquí también había un debate sobre terminología, sobre muchos temas. Pero realmente cuéntanos, ¿no? Esa mesa tan fácil. Yo creo, gracias. Siguiente diapositiva, hablemos de la siguiente mesa. Ya lo has contado todo tú. Sí, yo tengo que reconocer, tengo que confesarme, yo ayer mentí. Dije que tenía la mesa más difícil, que tenía el palito corto de los palos. Dije un montón de chorradas que eran todas mentiras. Me tocó la mejor mesa, porque tuve la suerte de que vinieron y me acompañaron a resolver el lío que teníamos 3 personas que lo hicieron todo, ¿no? Entonces, cuando comentábamos ayer que cuando me planteó el director general contar conmigo para moderar o intentar guiar este diálogo, a mí me puso un poco en shock, y ayer les contaba que les puse lo que no les contaba, les puse lo que me dijo ChatGPT, porque le pregunté, le hice la pregunta y me la contestó, además me la contestó claramente, con lo cual ya no había tampoco, o sea, me hizo casi lo que Elena ahora, ¿no? No, nos contó la verdad, yo se las leí y tras la tentación de irme a la playa a descansar, y ya que vivo en Tenerife, que como todo el mundo sabe, y no trabajamos y no estamos todo el día en la playa, cosa que es verdad, entonces había que rellenar 110 minutos y buscamos, hubo la enorme generosidad de 3 personas que me quisieron acompañar. Y lo que yo iba a contar ahora, porque el planteamiento fue, para responder a esto queremos 3 miradas. Y no voy a tener el atrevimiento yo de aquí de hablar de mi mirada de las 3 miradas. Entonces, como no me fío nada de mi memoria, he tomado algunos, porque tenemos la suerte de que las personas que estuvieron nos regalaron muchísimos titulares, ¿no? Entonces voy a decir los titulares que yo destaco y quién los dijo. El hermano Quinerra nos recalcó lo que tú acabas de decir, nos dijo la importancia de tener una brújula y de tener una partitura. La brújula para no perder el norte y la partitura para tocar lo que toca, ¿no? Nos dijo
que los números no tienen por qué ser fríos, que nosotros somos quienes tenemos los resultados, pero que los resultados no nos pueden tener a nosotros. Nos alertó contra el cortoplacismo, ¿no? Que tuviéramos cuidado y que mirásemos los límites que pueden tener las pérdidas, pero los límites que pueden tener las ganancias, hablando de una cuenta de resultados. Y yo creo que cerró diciéndonos que nos movamos más por convicción que por ambición. Yo no sé, hermano Kim, si crees que hay alguna cosa que tú quisieras ponerle al alma de esto, más allá de eso, ¿no? Me parece que empezar hablando de si la cuenta de resultados, dicho así, porque yo decía ayer que intenté defenderme cuando el director general me hizo el planteamiento, yo intenté defenderme, ¿no? Y le digo, entonces tú me estás hablando si el plan de gestión, no te confundas, yo quiero hablar de la cuenta de resultados, ¿no? Y se centró, claro, y al final la cuenta de resultados decíamos, la cuenta es la misión, la cuenta y los resultados. Y no necesariamente cada una de esas palabras significan lo mismo. Por lo tanto, tras esa toma de tierra que el hermano Kim nos dijo, la misión, bajo su punto de vista, que no es cualquier punto de vista, puede resumirse de manera muy esquemática en eso, dijimos, ¿y si buscamos a alguien que nos cuente de verdad qué es una cuenta de resultados? Tras decirnos que la carrera de económica en 20 minutos era una cosa asumible por él, y yo creo que casi lo demostró, nos recordó que en un estudio de Harvard, el 38% de los directivos, solo el 38% de los directivos conocían y podían explicar los conceptos básicos de una cuenta de resultados. A mí se me puso una cara del resto del % ¿no? Porque, claro, y esa cara se confirmó cuando acabamos de hablar, ¿no? Decía que si no entendemos qué va implícito en los números, va a ser muy complejo mejorarlo. Y a mí esa reflexión también me interpeló y me pareció muy importante. También nos dijo, desde el punto de vista teórico, que para afrontar una cuenta de resultados debemos asociarlos a los procesos y a las actividades. No puede desligarse, pese a que hay cosas que no podemos traducir en euros, ¿no? ¿Cómo traducimos en euros la empatía con la que cualquiera de nosotros nos dirigimos a las personas a quienes servimos en nuestro centro, ¿no? Como comentaba alguien ayer, que yo comparto esa visión de servicio por parte de los equipos directivos. Pero sobre todo yo, si me quedé con algo de lo que dijo Raúl Ibáñez, es que la cuenta de resultados es una cuestión de todos. Y que desde la dirección tenemos que transmitir. No es contar, no es enviar, no es decir, es transmitir, compartir todo esto con las personas que están cerca de la toma de decisiones de cada día, de cuando atendemos a cada persona con discapacidad o a cada persona sin hogar o a cada persona que está ingresada en un hospital o que hemos operado de cualquier cosa, ¿no? Por lo tanto, Raúl, tras la visión que dio Kim de centrar el tema de la misión, nos dio un marco teórico. Y luego cuando comentábamos en la mesa, claro, después de que hable Kim Erra, traes a un tipo que da clase en una escuela de negocio y todavía lo puede defender. Pero a ver quién tiene las narices después de hablar de estos dos, de subirse y defender aquello con cierta dignidad o hacerlo más o menos regular, ¿no? Pues si no fue el mejor, tampoco estuvo lejos. Se levantó un tal Jaume Morel al que yo no conocía previo a esta mesa. Hubo alguna persona que está en la sala que me dijo, habla con este tío que merece la pena. Y tanto que merecía la pena, porque Jaume no solo lo hizo regular en absoluto, lo hizo de maravilla, ¿no? Empezó sentándonos a todos y dice, oye, que los financieros también tenemos alma. ¿Dónde estás, Jaume? Dice que los financieros también tenemos alma, ¿no? Como diciendo, ostras, que habíamos pactado que tenía que ser técnico financiero, pero no reduccionista. Intentar que Jaume haga algo reduccionista es casi cuadrar el círculo, ¿no? Es imposible porque él no es reduccionista en su mirada. Y nos dijo, dentro de una cuenta de resultados hay 3 grandes cosas y yo voy a intentar esquematizarlos. Nos habló de los ingresos, ¿no? Los ingresos en una cuenta de resultados. Y dice, lo que tenemos que mirar de los ingresos, que son muchas cosas, pero lo que no podemos dejar de mirar es de dónde vienen.
porque estábamos respondiendo a la pregunta de si una cuenta de resultados es el real, refleja fielmente el real despliegue de la misión, ¿no? Dice, pues miremos de dónde vienen los dineros que utilizamos para nosotros, ¿no? ¿Vale cualquier dinero? ¿No? ¿Es igual? ¿Cumple la misión cualquier dinero? Después de los ingresos fuimos a los gastos. Y Jaume, tú pusiste el foco en una cosa que yo creo que compartimos todos, es la coherencia. La coherencia de en qué nos gastamos el dinero. Para responder así, la cuenta de resultados cumple con la misión, hay que ver en qué te gasta la pasta, ¿no? Y yo creo que ahí diste un toque muy importante. Hablaste de bienes materiales, de servicios, de cómo nos gastamos el dinero en las personas. Y todo eso al final tiene que tener un desenlace. Y el desenlace son los resultados. Y nos comentabas que aquí debe haber un equilibrio. Debe haber un equilibrio porque puede haber excedentes, pero esos posibles excedentes, esta organización tiene que gestionarlos. Y nos dabas 3 básicas herramientas para gestionarlo. No hablabas de solidaridad, de gastos en cuidados, en acompañamiento, en atención a la sociedad, a la soledad. Pusiste muchos ejemplos de en qué poder gastar dinero en solidaridad cuando generamos excedentes. Hablaste del crecimiento de la propia misión. Una manera de gastarnos la pasta es cumpliendo más la misión, yendo a más misión, ¿no? Y otra manera era la cooperación. Nos dejaste claro que no era transferencia de fondos, que cooperación es cooperación. Por ejemplo, el hermanamiento con otras casas. Nos ponías como ejemplo la posibilidad de equilibrar esos excedentes, ¿no? Después de estas 3 miradas, que eran las que planteamos, lo cierto es que mi planteamiento adolece de otro fallo, el de la mesa, porque faltaba una 4ª mirada, que es una mirada múltiple, que es la de la colectividad de las personas que estaban en la sala, que estábamos en la sala. Como decía Elena, les preguntamos primero que si, y la respuesta era la respuesta, o sea, la pregunta completa, y decíamos sí, no, depende, y no acabo de entender bien la pregunta. Me pareció muy llamativo que en la primera vez que lo pusimos nadie contestó esta última, y al final alguien lo contestó. O sea, tuvimos el mérito de confundir a alguien que entendía la pregunta al principio y al final no. No es poco mérito, después de 2 horas hablando. Pero aunque el no, es decir, no, la cuenta de resultados no refleja fielmente el real despliegue de la misión, aunque al principio el no era mayoritario, diga lo que diga alguna persona altamente significativa en lo que son las finanzas en esta provincia, que hubo un debate curioso, el que lo quiera ver que vea el vídeo hasta el final. Lo cierto es que cuando nos preguntamos a todos, el no seguía siendo mayoritario, pero ya no era más que el sí del depende. También me equivoqué en que yo aposté por el depende, que lo puse ahí una foto de Pau Donés con su depende y no acerté, pero me acerqué más al final que al principio. Yo creo que fue una mesa que nos sirvió sobre todo para reflexionar. Muy bien, pues nada, gracias mil por esto y pasamos al siguiente diálogo. Creo que por pasarle el micro a Diego que está al lado, que cerró ayer esta larga, a mí corta, pero bueno, larga sesión de diálogo con algo que todos reconoceremos que es identitario y que yo me atrevo a decir que es tan identitario como cualquiera de los otros temas que se han tratado en los diálogos, porque todo es orden y misión en San Juan de Dios. Entonces, Diego, no sé, Elena, ¿qué le preguntamos a Diego? ¿Que nos haga su resumen también? Sí, bueno, o sea, el debate fue muy interesante, ¿no? Con el hermano Valero, con Ángela, con Carmen, ¿no? Además, ¿no? Esas 3 miradas diferentes. ¿Con qué te quedas, Diego, de cómo deben, ¿no? acercar la espiritualidad a los centros, a las personas para las que trabajamos y qué papel debemos jugar también nosotros, los directivos, en ello? Pues lo estaba pensando ahora mientras os escuchaba al resto de coordinadores de grupos y lo unía con la estrategia, que tanto sabemos todos nosotros de estrategia o deberíamos saber como directivos, que en definitiva es algo tan sencillo como pensar qué queremos ser cuando seamos mayores. Y ayer
intentando dar respuesta a cómo incrementar la presencia y el papel de los SAER en los centros, fui consciente en pleno debate de que lo que estábamos comentando, lo que estaban comentando mis compañeros con una enorme generosidad, es que hay una demanda muy grande de recursos para implementar los SAER. Es decir, quedaba claro que tanto por nuestros principios y valores como por nuestra historia, el SAER es básico en los centros, pero como diagnóstico creo que sacamos que faltan recursos. No me quiero quedar solo en el faltan recursos, es más profundo. Faltan personas que coordinen los SAER, falta formación, faltan materiales y creo que quedó evidenciado el papel multiplicador de los servicios de atención espiritual y religiosa. No solo ayudan a las personas usuarias, no solo ayudan a las familias, también ayudan a los profesionales. Yo ayer durante el debate me acordaba de Gemma. No pude estar en su grupo, pero dije, caray, los SAER son muy importantes para vincular al personal. El dinero no es suficiente, porque el dinero pues lo da San Juan de Dios y lo da Cruz Roja y lo da UNICEF y lo da tal hospital. La vinculación, los jóvenes quieren vinculación. En ese sentido, pues fue un grupo maravilloso, muy fácil de llevar y gran parte del peso pues lo llevó Ángela, lo llevó Carmen, lo llevó el hermano Luis, por supuesto, y creo que tratamos de responder a los deberes que nos puso Juan José. No teníamos que sacar conclusiones, sino abrir diálogo. Pues Bueno, hubo un debate interesante, ¿no?, sobre espiritualidad y también religión, ¿no?, en el que Ángela, ¿no?, nos planteó, gracias a unas maravillosas imágenes, ¿no? No sé si Ángela quiere también aportar algo desde su mirada o el hermano Luis. No sé si queréis aportar algo a las conclusiones de Diego. Venga, Ángela, que te estoy viendo ahí con ganas de hablar. Bueno, lo primero, dar las gracias a vosotros por haber confiado en mí, lo dije ayer. No es un tema fácil de compartir, aunque todos los tenemos, ¿no? Todos lo tenemos, esto que se habla, lo hemos estado comentando en varios foros. Los conceptos, ¿no? Cómo llamamos a las cosas. Ponerle nombre a algo que es intangible, que cada uno lo vive de una manera, es difícil, pero no imposible. Y ayer lo que intentábamos en la mesa era, desde cada uno una perspectiva, hablar de espiritualidad y de religiosidad en los servicios de atención espiritual y religiosa por una sencilla razón, porque a cada uno nos tocará una fibra de una manera. Algunos estarán más alineados con alguno de la mesa, otros con otra, pero lo que sí es importante es lo que dije al principio, el espacio se llama dialoga, pero para hablar también hay que reflexionar. Y este tema, ya lo comenté ayer también, creo que es un tema para sentarse y hablarlo. Y despacito. Y sí, recursos hacen falta, pero como faltan también en otros departamentos. Eso no lo tengo que decir yo, eso lo sabéis mejor vosotros que yo. Lo que sí que espero que, independientemente de que haya gustado o no la presentación, que hayamos comprendido que esa es espiritualidad. Eso creo que es lo más importante. Y daros las gracias, de nuevo, por la oportunidad. Gracias a ti, Ángela. bueno, pues pasamos de espiritualidad a un concierto. Un concierto que tuvo lugar ayer tarde, con aplausos y algún pequeño pitido. Había 3 tenores en lo alto del escenario y que salían a defender la bondad, la necesidad y la pertinencia de grandes centros que atienden patología aguda, de grandes centros que arreglan, mejoran la vida de muchas personas muy vulnerables en el momento que la enfermedad los pone, y un tema que en los últimos años hablamos mucho en la orden de la pertinencia o no, a la hora de priorizar esfuerzos, de dedicar, de abrir líneas, de diferenciarlos del entorno. Y entonces yo
él dice que chillando, yo digo que no. Le encargué a Emilio, como director gerente de uno de esos hospitales de Las Garafes, que montara esta reunión. Y curiosamente me decía ayer tarde, lo puedo decir, ¿no? Yo pensaba que esto estaba más claro, pero me he dado cuenta que no. Me decía al final de la reunión, digo, hombre, por algo te lo encargué a ti, porque sabía que tú eras capaz de lidiar ese toro. Y además se trajo a otros dos primeras figuras, como son Manel y Horacio. Y bueno, cuéntanos cómo fue la sesión. Bueno, lo primero, agradecerte, Juan José, la confianza y con Elena de encargarnos este tema, ¿no? Este tema que, como tú bien dices, tenía más marea de fondo de la que yo me imaginaba, ¿no? Cuando empezó aquello, digo, aquí hay más lío del que yo imaginaba, ¿no? Pero por algo lo habrán cargado, pues algo de esto, ¿no? Luego agradecer a Manel y a Horacio, de verdad, que, bueno, pues que pudiéramos trabajar los tres conjuntamente y desarrollamos el tema. El tema, nada más que empezar, como tú bien dices, fue, ya se vio con claridad que había más discusión de la que yo en un principio pensaba, ¿no? El planteamiento, hubo muchos planteamientos. Uno es si los recursos, si los hospitales, la pregunta era con enjundia, ¿no? Si teníamos que quitarle, yo empecé así, si tendríamos que quitarle la H a nuestra orden hospitalaria de San Juan de Dios, ¿no? Era un poco lo que provocando pues lo que se quería plantear, ¿no? Con claridad la sala entendió que no era así, que la vigencia de la hospitalidad y los hospitales en nuestra organización eran importantes y que cumplían una serie de funciones trascendentales, ahora comentaremos algunas, y que solamente hubo una persona que dijo que había que quitar los hospitales, confesó que se había equivocado, después de mirarlo claramente y tensionarlo un poco, confesó que fue una equivocación. Y en ese sentido, pues yo creo que el planteamiento de si los recursos, los esfuerzos, la visión se tendría que centrar en una actividad más social, pues entendimos que una cosa no era excluyente a la otra, ¿no? Es decir, la presencia de los hospitales en la orden cumple una función de atención al vulnerable. Yo creo que eso es indiscutible. El paciente enfermo que acude a ser atendido ya en sí mismo es vulnerable. Se puso de manifiesto con bastantes ejemplos que también se cubría una acción social que no era exclusivamente la asistencial, que evidentemente tiene que ser una asistencia de alta cualificación, de alta precisión y de alta tecnología, ahí hasta donde lleguemos. Esa no era nuestro elemento diferenciador y que nuestro elemento identitario era precisamente lo contrario, era estar presente con nuestros valores, con nuestra forma de hacer, ser solidario, atender al vulnerable y orientarnos. Los valores eran críticos y que esta acción social también se manifestaba, ¿no? Sebas comentó, y así es, y es cierto, del Parc Sanitari, que es verdad que los hospitales son los hospitales que están los dispositivos abiertos 24 horas al día, 365 días al año. Y en esa acción, no solamente del paciente enfermo, sino de muchos pacientes que requieren acciones sociales, los hospitales están ahí para darle en muchas ocasiones también una respuesta a esas necesidades sociales, ¿no? Yo creo que todos los que hemos tenido hospitales hemos recibido muchas veces, pues tanto la policía como la Guardia Civil pues, nos trae pacientes con problemas sociales más que problemas sanitarios, ¿no? Entonces yo creo que cumplimos claramente nuestra función de atender al paciente frágil y al paciente vulnerable e enfermo, pero también otros aspectos.
También se comentó la función de evangelizar, ¿no? Yo creo que la presencia de los hospitales y con nuestra forma de hacer en cada uno de ellos, pues probablemente tenemos una situación envidiable para ejercer esta función también, ¿no? Y esta forma de hacer está basado fundamentalmente en los valores. Comentamos también en algunas, discutimos sobre el tema de los valores y si los valores estaban en muchas organizaciones que podrían ser incluso parecidos a los nuestros. Desde mi humilde opinión, una cosa es lo que se pone en las páginas web y otra cosa es lo que se vive en el día a día, ¿no? Yo creo que nuestro esfuerzo tiene que estar no en ponerlo en la página web, sino en trasladarlo por cada uno de nuestros colaboradores, profesionales, y luego determinadas acciones claramente de acción social dentro del contexto de la solidaridad, ¿no? Que si esto no está presente en nuestro centro y la preocupación, a lo mejor no tanto cuantitativamente, pero sí cualitativamente, nos marca una diferencia que tiene que estar con otros centros hospitalarios, y digo público o privado, es decir, debe de marcarnos diferencias con ambos, ¿no? Yo creo que eso también quedó claro, de que nuestro rol es fundamental, nuestra identidad es fundamental, y si perdemos esa identidad, entonces sí que tendríamos poco sentido, ¿no? Se habló de adaptación, es decir, presentamos 3 hospitales diferentes completamente, era la idea, ¿no? Por eso la participación de Manel, Horacio y el hospital nuestro, ¿no? También por marcar esas diferencias, que las diferencias no pueden estar en ningún momento en la identidad, pero sí puede estar en las carteras de servicio, en la orientación, en qué necesidades son las que se detectan en la sociedad y trabajar en esas necesidades. Si no nos adaptamos, probablemente, como decía Manel, no habríamos pasado de los 500 años que llevamos, ¿no? Casi 500 años, probablemente estaríamos en otras circunstancias. Esa capacidad de adaptación tenemos que trabajarla. Adaptación es innovación también, y por tanto trabajar en ese sentido. Se trató otro tema controvertido también, que era el tema de la financiación, ¿no? Otro charco en lo que nos metimos. Este sí éramos conscientes de que nos íbamos a meter en un charco complicado. Yo creo que todo el mundo entendió o entendimos que la parte fundamental era atender al vulnerable, atender al paciente, atender a la asistencia, y que de dónde procedían los fondos. Bueno, metí en un lío a Paco Benavides para que intentara poner un poco de historia en esto, y entendemos que desde la creación de la orden, pues esto no era un tema trascendente, ¿no? Era un tema que lo importante era qué haces, no de dónde vienen esos fondos. Al menos es lo que la mayoría entendimos, ¿no? Y por último, también se comentó otro tema controvertido, que es la atención a nuestros trabajadores, de cuidar a quien nos cuida, ¿no? Tenemos que hacer un esfuerzo en ese sentido, con los recursos que tenemos, trabajar con los recursos tangibles y también con los intangibles. Se han puesto ejemplos aquí que son importantes, trabajar con esos recursos intangibles, pero ser unos recursos tangibles, dignos, que también son importantes, ¿no? Fueron una serie de temas donde nos metimos en distintos charcos. Yo creo que salió muy bien. Yo creo que participó muchísima gente y sacamos conclusiones que yo creo que son trascendentes. No sé si Manel o Horacio queréis aportar alguna cosa más. Los dos tenores. Nada, pues Yo creo muchísimas gracias. Yo creo que efectivamente este es un debate, primero, pertinente, y segundo, poliédrico, con muchas aristas. No es fácil tener una única posición en ninguno de los temas que has dicho. Con lo cual yo creo que debemos seguir reflexionando sobre esto, y como dijo
creo que fue Benavides quien lo dijo, efectivamente. Vayamos a las fuentes, vayamos al Castro, leamos las cartas, veamos la carta de identidad y meditemos sobre lo que nos dice y nos encontraremos respuestas adecuadas a lo que nos dice. Lo que no podemos traicionar es la forma en que cuidamos, atendemos, aceptamos y acogemos. Eso no podemos traicionarlo nunca. Y si algún tipo de prestación, de financiación o de dispositivo nos condiciona para hacer las cosas de otra manera a como las debemos hacer, eso hay que rechazarlo. Pero si no condiciona, la persona que acude a nuestra casa está necesitada de ayuda, démosela. Creo que eso fue también un poco algo de conclusión. Bueno, Emilio, un valiente, y Rodrigo apunta para el año que viene, además de la pista de baile, unas botas y chubasqueros, porque estos se van a seguir metiendo en charcos y ya veo. Y Paco, ¿tú prepara una reunión en Granada? Porque ya veo que estos van a querer también ir a Granada. Bueno, vamos a pasar a otro tema. La verdad es que muy de actualidad, pero también una oportunidad y un reto de futuro grande, como es el envejecimiento, la fragilidad, dependencia y la soledad no deseada, que metimos ahí en una mesa, Patricia, ¿no? Un montón de temas que son, la verdad es que muy interesantes. La verdad es que Patricia hizo un planteamiento de una mesa muy interesante con 3 geriatras, que ellos mismos estaban como contentos de encontrarse, Pachi, José Carlos y Nicolás, Juan Carlos, perdón, y Nicolás. Y luego también había un punto de vista, ¿no?, de personas desde la parte de voluntariado, de la parte de inclusión social, de la parte de atención intermedia, que estuvo muy, muy interesante, Patricia, tu mesa. Y también disteis voz incluso a las personas a las que atendemos, que escuchamos 6 historias y acabasteis con un vídeo, ¿no?, súper interesante e inspirador para el futuro sobre la mirada, ¿no? ¿Qué vemos cuando miramos a una persona mayor, a una persona con dependencia, que nos hace reflexionar? Cuéntanos, Patricia, un poco, Bueno, ¿qué te pues pareció? me pasa un poco como a José Carlos, que ya está ahí el resumen hecho. Gracias, Elena. No, fue muy, muy interesante. Lo primero, bueno, agradeceros a ti y al director general por la invitación. Sí que impones, un poco, aunque no grites. Voy a contar una anécdota que me pasó con un médico muy grandote, más que tú, y le digo, es que impones mucho, y me dice, pues anda que tú. Bueno, dicho esto, para romper los nervios, la verdad es que Diego nos decía que queremos ser de mayores, ¿no? Pues yo lanzo la pregunta de cómo queremos que nos atiendan de mayores, porque todos, si tenemos suerte, vamos a llegar a eso. La fragilidad como indicador de la vulnerabilidad. ¿Qué recorrido queremos tener? ¿Qué queremos? Que nos atiendan bien, que nos atiendan con humanidad, en el sitio adecuado, porque todavía hoy en día mucha gente mayor que no debería está en los hospitales de agudos, cuando hay otros centros que podemos llamar atención intermedia o de cuidados, de continuidad de cuidados más adecuados para esa atención, ¿no? Y luego es verdad, fue una mesa muy variada, pero es que son diferentes miradas de una misma realidad. No tuve la oportunidad de escuchar a Miquel, pero la continuidad asistencial y social, Salvador, hablabas en tu mesa de acción social, pero es que es necesaria la acción social. Los cuidados en el domicilio. Nuria nos decía que lo importante es mantener a las personas en su casa, dar una atención profesional, individualizada y adecuada a sus necesidades. Eso buscamos también en los hospitales, en los centros de atención intermedia. Una atención multidisciplinar, intentar retornar a su medio habitual a la persona. Nos decía Pachi, que hoy no está aquí, que en nuestra unidad de recuperación funcional de Pamplona, imagino que en otros dispositivos los resultados son similares, la fragilidad es un indicador de complejidad. Sin embargo, el 75% de las personas frágiles, complejas, que entran en nuestra unidad vuelven andando a casa, vuelven caminando. Recuperar la marcha, recuperar la funcionalidad, eso es fundamental para la persona. El leitmotiv que hubo en la mesa fue la dignidad
Creo que en todas, porque creo que eso es algo que se traduce en todo lo que estamos escuchando hoy, ¿no? Incluso en las intervenciones. Y luego, Javi, no te voy a obligar a hablar otra vez, a no ser que creas que hay que matizar algo, pero fue muy, muy interesante porque hablamos de exclusión social y hablamos de exclusión social como causa de envejecimiento prematuro. Las personas en exclusión social envejecen 20 años antes que la media de la población. Es decir, se enfrentan a discapacidad y a vulnerabilidad en menores de 65 años, que no hay dispositivos adecuados para estas personas. Hablábamos de pérdida en el envejecimiento, cómo se producen pérdidas sucesivas que pueden acabar siendo causa de exclusión social. Se pierde económicamente, se pierden relaciones, se pierde capacidad, a veces la sordera, te aísla socialmente. Se pierde funcionalidad y tu domicilio ya no está preparado para que te puedas desenvolver, ya no quieres salir de casa y al final acaba siendo causa de exclusión social. Y luego hablamos de soledad, ¿no? La Orden, hay un proyecto conjunto de la Orden de sensibilización de la soledad que es precioso. Yo veía a la gente con lágrimas. Es muy bonito ver a los asistentes con lágrimas en los ojos porque al final no solo los financieros, todos tenemos alma. Bueno, y la verdad que, no sé, yo disfruté mucho en la mesa. Estoy orgullosa de la mesa porque, bueno, pues salió bien o mal, pero salió lo que quería. Pero yo tenía claro cuando me encargasteis este reto que tenía que elegir a buena gente, ¿no? Y Gracia nos habló del voluntariado, que el voluntariado es algo que está muy, muy arraigado, como todos sabéis, en la Orden. El voluntariado se puede decir que es profesional en la Orden, por el nivel de formación que tiene. Y cómo el voluntariado ahora está insistiendo en salir a casa, ayudar a salir a la comunidad, que creo que es lo que tenemos que hacer, y también cómo las personas voluntarias se sienten ayudadas por lo que hacen. Javi hablaba de pérdida del propósito vital, ¿verdad? Cómo una persona puede acabar perdiendo sus ganas de vivir. Pues hay voluntarios, a mí me lo dicen en el hospital, que, bueno, creo que lo dicen mucho esto, que les aportan más de lo que dan. Recibo más de lo que doy, ¿no? Y bueno, pues no me quiero olvidar del programa de atención a la dependencia, el proyecto institucional. No sacamos conclusiones, pero sí sacamos una. Y es que la Orden tiene que estar ahí. La Orden en el futuro tiene que ser referente en esto. Y cómo el programa de atención a la dependencia plantea un proyecto ideal de plataformas multiservicios en la cual podemos atender a la persona poniendo los recursos a disposición de la situación de cada persona y la podemos atender en el momento en el que está. Da igual que seamos asistenciales, sociales, todos tenemos dispositivos de acción social, ellos también envejecen, también tenemos que pensar en su futuro y ver cómo los vamos a atender. ¿Cómo atendemos la comunidad, Nuria? Creo que es un proyecto muy bonito que estamos intentando además extender en Navarra, en el ámbito rural. Y bueno, pues en definitiva creo que decían mis compañeros que en la Orden hay mucho cerebro, mucha capacidad y creo que tenemos retos muy, muy interesantes de futuro para que Salvador, nuestro legado, ¿verdad?, pues lo disfruten otros como profesionales y nosotros como usuarios. Esperemos tener suerte. Muy bien, pues gracias Patricia porque estuvo la verdad muy interesante. Bueno, quedan dos. Miquel, te toca. Cuando le propuse a Miquel, oye, quiero que nos montes un diálogo de continuidad asistencial, de acompañamiento a lo largo de la vida, de continuidad asistencial. Ah, perfecto. Voy a llevar un antropólogo. ¿Qué me está diciendo un antropólogo? Miquel, vamos a hablar de continuidad. El micrófono. Perdón. Digo, ¿qué me estás diciendo del antropólogo? Vamos a hablar de continuidad asistencial. Por eso, vamos a empezar con un antropólogo. Digo, bueno, tenés libertad. Vino un antropólogo, vino un médico, vino un enfermero y vino un paciente. Y hasta ahí voy a decir yo, el resto que lo diga Miquel, de una mesa que como todas, pero que a mí personalmente me sorprendió y acabamos muy, muy, muy en alto en ese diálogo. Adelante, Miquel.
Muchas gracias. Realmente es cierto que el formato era totalmente libre, en ningún momento tuve ningún condicionante y es cierto que comenté lo del antropólogo desde la primera reunión de organización y ahora te muestras sorprendido, pero en aquel momento me dijiste, sí, claro, un antropólogo, ¿cómo va a faltar? También ha habido algún compañero que me comentó que entró en la mesa un poquito más tarde y que salió otra vez, porque dice, veo aquí una foto de un astronauta, una foto de Altamira, esto de continuidad no va, ¿no? Pero bueno, realmente era una mesa sencilla, ¿eh? Y el planteamiento era muy simple. Continuidad, todos sabemos lo que es, forma parte del ADN de la orden y no había charcos, no era una mesa complicada para desarrollar. La idea era, todos lo vemos importante, pero todos creemos que tenemos camino por recorrer y nos interesaba identificar, a partir de, en el caso que planteamos, a partir de la antropología, qué ingredientes eran los ingredientes clave que hacían que los grandes proyectos de la humanidad, entendiendo que la continuidad asistencial para una organización que son personas atendiendo a personas es un proyecto de importancia total. ¿Qué ingredientes eran los básicos, ¿no? Y el antropólogo nos desarrolló 4 ingredientes básicos, ¿no? Que era, cualquier proyecto tiene que nacer de una necesidad identificada, tenemos que tener capacidad de comunicar esa necesidad, si esa necesidad no se comunica, el proyecto no sale. Tiene que haber capacidad de colaboración, trabajar conjuntamente para desarrollar ese proyecto que hemos comunicado y que responde a una necesidad, y han de intervenir las personas, pero no en cualquier forma, sino con un compromiso intrínseco para tirar adelante este proyecto. Y a partir de esas 4 necesidades miramos si en las distintas administraciones, entre los distintos profesionales, se identificaban, ¿no? estos 4 factores clave, y sí que se identificaban, ¿no? El desarrollo de administraciones y centros lo hizo Cristina Molina extraordinariamente bien, y decía, sí, se identifica, pero es verdad que hay dificultades en la colaboración porque hay muchas barreras burocráticas y, por cierto, esto puede ser un factor positivo, un factor interesante para la orden, porque puede romper esas barreras por el gran desarrollo territorial, porque nosotros trabajamos en todos los ámbitos y, por lo tanto, esa dificultad de las administraciones puede servir de ayuda para que nosotros podamos expandir pues, nuestro proyecto como orden y bueno, pues nuestra manera de hacer. A nivel de profesionales, pues lo mismo, el desarrollo lo hizo Meri Viñas, también comentó lo mismo, los 4 ingredientes están en el abordaje multidisciplinar. Pero es cierto que hay dificultades de comunicación entre profesionales porque quizás no tenemos las herramientas de datos o las herramientas de compartir información adecuadas, pero se está trabajando en ello, hay gestoras de casos, hay programas que nos van a permitir avanzar en ese. Y realmente la intervención clave para mí fue la de la mamá de una paciente con una enfermedad minoritaria, una mucopolisacaridosis, que también era hermana de un paciente crónico y que nos puso, creo yo, pues los puntos sobre las IES, ¿no? Y nos dijo, bueno, no solo hay 4 ingredientes, no hay solo necesidad, comunicación, colaboración y compromiso de las personas, sino que lo que hay también es urgencia. Todos los proyectos corren más cuando somos conscientes de la urgencia. A mí me hizo reflexionar, porque es verdad, en el cambio climático hace muchísimo tiempo que se está hablando, pero bueno, la urgencia ha aparecido cuando en Cataluña no llueve, cuando en otros sitios no para de llover, cuando realmente ves lo que comentaban en la primera presentación, pues en la Antártida el hielo que se deshiela y que hace más calor en la Antártida que en Madrid en verano, ¿no? De manera que la urgencia es un factor clave. Y la mamá Rebeca nos decía, y la urgencia a las instituciones la podemos dar los pacientes. Nosotros tenemos esa urgencia. Cada minuto que perdemos en avanzar en más continuidad asistencial, pues hay personas que pierden oportunidades, ¿no? ¿Y cómo podemos hacer que las instituciones tengan percepción de esa urgencia? Bueno, pues incorporando a las familias, a los pacientes en todas las estructuras, en los órganos de gobierno. Es un camino que ya se está haciendo con mayor o menor medida. Nosotros tenemos consejos de familia, pero también estamos intentando incorporarlos aún más que participen en estructuras de gobierno nuestra, ¿no? De manera que esa fue la aportación clave. El hermano Bermejo hizo la pregunta del millón, porque yo, bueno, como la mesa se desarrolló, decía, bueno, muy bien, pero ¿ya para cuándo? Claro, la respuesta del para cuándo es
para allá, porque realmente ya se está sucediendo. Y es cierto que cuando miras hacia atrás ves que se ha recorrido mucho, ¿no? Incluso en las propias instituciones, en la orden. Pero es cierto que como cualquier proceso de mejora, bueno, pues no nos sentimos satisfechos con lo hecho, hemos de seguir avanzando. ¿De manera que es para cuándo? Para allá y para el futuro. ¿Y con quién? Con todos los profesionales y con los pacientes. Y ese era el resumen de la mesa. Yo, si me permites, Miguel, voy a añadir una frase que no recuerdo cuál de vosotros la dijo, pero para mí fue fundamental. Tenemos que cambiar el término colaboración público-privada por colaboración público-social. No sé si salió en mi mesa esta, ¿eh? Ahora tengo mi duda. Pues salió en el debate. Salió. ¿Salió? Salió. No estuve atento. Salió porque yo... Estaba mirando el cronómetro. Salió porque lo anoté en mis notas de esa mesa. Y sí, Cristina, salió y creo que tiene todo el sentido. Es decir, las organizaciones con compromiso social como la nuestra tienen todo el sentido que colaboren con la administración pública. Y claro que somos de gestión privada, pero pesa más el compromiso social. Por tanto, incorporemos esa expresión y empecemos a usarla en nuestra comunicación con los demás. Colaboración público-social. Me pareció un hallazgo. Fuiste tú que lo dijiste. Me pareció un hallazgo esa expresión. Gracias, Cristina. Cristina, micro. Que digo que es en la línea en la que va Europa, de promover esta colaboración en los servicios de atención a las personas, con lo cual, como decía el director general, es una gran oportunidad para la orden, porque es una entidad, ¿no?, sin ánimo de lucro, pero sobre todo porque no es solo sin ánimo de lucro, ¿no?, es la vocación de una atención social, ¿no?, desde este sentido más amplio, y por eso me pareció importante apuntarlo. Que además tenemos la gran posibilidad de poner en pie esa continuidad asistencial. Podemos poner de acuerdo a fragmentos de la administración pública para hacer ese continuo. Creo que es una idea. Patricia, creo que quiere decir algo. Sí, bueno, quería matizar que en Casa del Herrero, Cuchara de Palo, quería insistir en la necesidad de potenciar las unidades de atención intermedia específicas para atender, que nos hablaba Juan Carlos Durán, para atender la fragilidad. La rehabilitación de la fragilidad es fundamental. Es detectarlo a tiempo, tratarlo a tiempo y prevenirlo y, sobre todo, revertirlo, que hay una visión optimista de estos síntomas, ¿no?, que se pueden revertir. Y luego, al final, ya diré otra cosa antes de las conclusiones. Bueno, estamos en las conclusiones, si quieres. No, porque falta todavía científica y lo mío es un poco una licencia. Vale. Bueno, pues si os parece, vamos ya con Toni con el tema de salud mental y la pregunta de si necesitamos, ¿no?, nuevos modelos de atención en este siglo XXI. Ayer reflexionábamos que la Orden lleva 500 años ya trabajando en el ámbito de la salud mental y, bueno, ellos, el equipo Toni, Álvaro y Esther, lanzaron, si os acordáis, una encuesta a todas las personas antes de venir aquí. Nos dijeron que eran 7 minutos, pero quizá era un poquito más. Pero la verdad es que fue un diálogo muy participativo con el público y salieron muchas ideas que, Toni, cuéntanos un poco qué salió ayer. Bueno, primero me sumo a los compañeros que estamos aquí, que cuando recibimos la llamada, que por cierto, los que estabais en la mesa sabéis, el resto no, yo colgué 2 veces porque no sabía el número. Le digo, ¿yo quién es? Pues cierro. No, ya lo sé que es cierto. Ahora me he guardado el número de Juan José. Si me llamas otra vez, no te preocupes que lo cogeré.
si después de eso aún estoy aquí, pues genial, ¿no? No. ¿Ves cómo no impresiono tanto? Bueno, yo no diría tanto. Luego, en la primera reunión, ¿no? Dice, no, tienes que hablar de los nuevos retos de la salud mental. Digo, pues llevamos 500 años, ¿no? Un poco de síndrome de impostor, ¿no? Y ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Luego entendí por qué habéis elegido lo del filo de lo imposible, ¿no? Digo, bueno, espero que sobrevivamos más que los del equipo de allí. Bueno, fuera bromas. La verdad es que era un reto enorme, pero el propio formato nos daba la solución, ¿no? Porque buscábamos un diálogo. Y sabiendo que hay tanta gente tan experta entre el público, pues se nos ocurrió la manera de empezar el diálogo cuanto antes. Por eso hicimos la encuesta y repito el agradecimiento a todas aquellas personas que la contestasteis fuerais del ámbito de la salud mental o no, porque sabemos que la habíamos lanzado a todo el mundo con toda la intención. Es decir, todos, espero, ¿no? Si tenemos suerte llegaremos a mayores, pero dicen las estadísticas que 1 de cada 2 tendrá algún problema de salud mental. Entonces, aquí somos 300, pues a 150 nos va a tocar de alguna manera insomnio, ansiedad. Yo las dos cosas las he tenido estos 2 días. O sea que ya tengo el cupo, sois 149 a repartir. Pero ese era el objetivo, ¿no? Entonces lanzamos la encuesta con esa vocación porque sabíamos, cuando nos empezamos a reunir Esther, Álvaro y yo, que, como decía al principio, ¿no? Gracias a la intervención de Elena, somos muy diferentes, somos muy parecidos y eso nos hace muy fácil que podamos establecer relación y comunicación, pero al final tenemos ámbitos que tienen diferencias y esa riqueza también era un impedimento para partir de cero y en 2 horas decidir el futuro. Digo, yo a ChatGPT le puedo preguntar, pero no me lo voy a creer lo que me diga. Entonces tendríamos que definir. Y por tanto el diálogo era un método para poder conseguir que el público nos diera la solución. Y aparte que nos ahorraba tiempo, y como yo soy catalán, digo, si hablamos de ahorro, pues genial, ese es el mecanismo. El objetivo fue repartir la charla en 3 partes. Una primera, poneros un poco todos en común, aprovechando el conocimiento experto que tiene la casa, ¿no? Que me pasaron los diapos, así lo digo, así que lo agradezco muchísimo a Cristina, a Josep María, que ya habían hecho charlas previas. Dije, pasarme las diapos, que es imprescindible tener una mirada común. Una mirada común, pero con un amplio espectro o un horizonte muy amplio. Y miramos el mundo, miramos Europa, miramos España, miramos la orden, que es lo que nos hemos planteado. Y probablemente ahí está la solución, ¿no? ¿Cuáles son los retos? El objetivo también era, bien, está muy bien que los expertos o los políticos o los planificadores digan que esos son los retos, pero nosotros cómo nos vemos. Y ahí la encuesta nos dio la solución a cómo nosotros como institución visualizamos un futuro con 3 retos muy básicos. El primero es el fomento del respeto a la persona atendida, que eso es un valor intrínseco de nuestra institución y en la que creo que todos estamos súper de acuerdo y salió como el primer reto, ¿no? El segundo es la accesibilidad. La necesidad, y esto salió en la encuesta, de ser accesibles, no solo en una primera asistencia, perdón que me están llamando. Esto ya, el directo. Y además no, es un número de Madrid que debe ser publicidad de verdad. Bueno, no sé, ahora no es momento. El segundo era la accesibilidad, como decía, ¿no? No solo esa primera accesibilidad, de algunos que nos decíais, es que en mi territorio nosotros no somos tan accesibles como nos gustaría, porque quizá ese espacio lo está ocupando otra institución pública o quizá no cuentan tanto con nosotros, pero también salían aspectos de accesibilidad muy vinculados a diagnósticos de precisión, tratamientos de última generación, la posibilidad de atender también de una forma compleja, desde todas las complejidades de la persona, desde lo social, desde lo humano, lo espiritual, lo sanitario, la salud mental. Y nos parecía que eso era relevante porque se había puesto encima de la mesa en la encuesta. Y la última era todas las acciones de promoción y prevención. Yo creo que esto es algo que todos tenemos claro, porque es verdad, es mejor siempre prevenir que curar, y sobre todo porque la pandemia lo ha puesto de manifiesto. La necesidad de esta gente joven que está subiendo con una sociedad que no les favorece la salud mental y que está generando tanta patología alrededor. Y es mucho mejor poner el remedio al principio y poder trabajar quizá con una prevención secundaria en otros aspectos. Estas 3 áreas las aprovechamos para que en la tercera parte, que es la que condujo Álvaro, hiciéramos participar al público y nos dieron un montón de soluciones. Estuvimos 1 hora debatiendo entre el público. Esa era la parte fácil. Los otros 3 estábamos callados, Álvaro iba pasando el micro y fue súper enriquecedor y nos supo a poco. La verdad es que yo salí con la sensación de, ostras,
Si hubiéramos estado 2 horas más, habrían salido un montón de ideas. No solo de nuevas tecnologías, que cuando uno piensa en el futuro, piensa en nuevas tecnologías, y es verdad que salió la opción de no seremos accesibles a todos porque toda la población que necesita ayuda no la podemos atender. Por lo tanto, hay que inventar nuevos sistemas que puedan dar solución a esta necesidad. La gracia es que ya hay experiencias en algunos centros de la orden que están desarrollando este tipo de intervenciones y que, como decíais antes al principio, creo que es tu, Gemma, ¿no? Que la gente joven está diciendo que la tecnología para ellos no es una barrera. Pues aprovechemos el vehículo, ¿no? Salieron también acciones de promoción, ¿no? Iniciativas de formación en los profesores, igual que se daba... como le llamaron, salud física, ¿no? Pues salud emocional, ¿no? Clases de salud emocional. Es súper interesante. O la formación en primeros auxilios, que conocemos que nuestros compañeros de Irlanda ya están trabajando. ¿Por qué no implantarla aquí? Bueno, un montón de ideas que después de estas 3 líneas prioritarias que se marcaron, que había un montón, se generó un debate, yo creo que muy rico, ¿no? Alrededor de cuál es el papel de los equipos o de la red de salud mental de la orden en España, con el objetivo de, mejorando nuestra capacidad de atención, mejorando la visión que tiene la sociedad de nosotros, quizá podamos hacer un doble papel, una contribución social más extensa, pero a la vez un convencimiento de las administraciones que somos un interlocutor no solo válido, sino capaz, potente, sólido, con conocimiento y con rapidez de acción, ¿no? Cristina ponía el ejemplo de Acompañam, ¿no? Creo que era en noviembre que se hace la propuesta, en febrero se hace la primera piedra y en octubre, no sé, no recuerdo, pero en muy pocos meses se ponía en marcha un dispositivo. Esto en otros ámbitos es inconcebible y creo que ese es un valor que tenemos que poder poner encima de la mesa en aquellos entornos donde, como decían en la encuesta muchos compañeros, nos cuesta la accesibilidad porque nos cuesta que se nos reconozca. Pues aprovechemos esa expertez para poder de alguna manera abrir nuevos retos y nuevos servicios. Y ahí es donde Elena nos lanzaba, ¿no?, el reto. Dice, bueno, pues el año que viene tenéis que hacer proyectos conjuntos. Se puso de manifiesto también otras cosas que es verdad que en la pandemia las hemos hablado, quizá ahora nos tocaría retomarlas, como es la salud mental de los propios empleados, ¿no? Que realmente el sector sanitario y el sector social han sido sectores muy estresados en una situación que va a ir a peor, porque todos sabemos que el envejecimiento de la población elevará las necesidades a un punto que el sistema no está preparado para atender. Esto hace años que se dice y faltan acciones en esa línea. Y si los trabajadores que estamos en este campo nos vamos a enfrentar a ese reto, más vale que estemos preparados y soportados. Y eso, ¿por qué no hacerlo desde la propia institución? No tenemos que esperar que alguien desde fuera lo pueda hacer. Bueno, yo me quedaría con una frase que salió también, era de hacer cosas atrevidas, ¿no? A veces el peso de la historia, ¿no?, es un poco esta sensación que yo tenía al principio, ¿qué vamos a decir después de 500 años? Lo podemos romper siendo un poco atrevidos. Y el atrevimiento pasa por el conocimiento y por la sinceridad. El conocimiento de la necesidad y la sinceridad de lo que somos capaces y no de hacer. Y el atrevimiento nos lleva a poder plantearnos retos, quizá menos arriesgados que los de Al filo de lo imposible, pero igual de exigentes e igual de necesarios para la sociedad. Y bueno, la verdad es que me quedé muy contento y, por supuesto, muy relajado cuando acabó el diálogo que hicimos. Muy bien. Ya está. Pues nada, gracias. Gracias, Toni. Bueno, sí, es verdad. Que en fin. Tenemos unos minutos pocos y yo voy a pedir a todos los ponentes de los diálogos que están en la sala que se aproximen aquí, por favor. Todos los ponentes, aparte de ellos, todos los ponentes. Porque, venid. Sí, Álvaro, no mires con esa cara. Queremos, de una manera simbólica, pero para nosotros llena de contenido, que os vayáis a casa con un recuerdo de esta reunión. Es pequeño, es simple, pero probablemente cada mañana lo utilizaréis
Y cuando lo uséis, acordaros de esta reunión y acordaros de lo que habéis hecho aquí. Es con un puñado. Que no hay ninguna norma. Los jefes. A ver. ¿Podemos? Sí. A ver, para todos, ya. Ahora voy. Vale. Escuchadme. A ver, un momento de silencio, por favor. Es un instrumento para untar la mantequilla en la tostada. Solamente eso. ¿Cuál es el mérito? Están hechos, fundidos y trabajados a partir de una pieza de hierro de nuestros chicos del centro de San Rafael de Vigo. Y le han grabado Dialoga 24. Creo que esa significación de algo muy simple, pero muy significativo. Si faltan algunos, haremos más y os lo haremos llegar. Es que el cálculo no nos ha salido muy bien, pero os lo haremos llegar. Y ya para terminar, solo para terminar esta sesión, yo creo que tenemos aquí una pequeña muestra, lo dije al principio y lo digo ahora, como dicen los británicos, from the bottom of my heart, de todo corazón. Creo que tenemos aquí una pequeña muestra del talento, de la capacidad, de la entrega y del conocimiento que tenemos en esta institución. Con gente como esta vamos a llegar a donde nos dé la gana. Un aplauso para todos.